tomaron ese gran reto de dirigir esta iglesia, que es una labor muy grande. Así que, hermanos, felicidades, les estimamos mucho. El poco tiempo que tengo que estar con ustedes. Y pues vamos a gozarnos, hermanos. Quiero invitarles rápidamente que vayamos a la Escritura, la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo del 1 al 4. El pastor y el rebaño es el tema de esta noche. Amén. No voy a hablar de las ovejas, no, vamos a hablar acerca de las responsabilidades de cada uno. Amén. Amén. El pastor y el rebaño. Vamos a ir a nuestras Biblias, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 1 al 4. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Amén. Está escrita: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de él, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, y vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la bendición que nos concede, Señor, de estar congregados, de estar este día muy especial, donde estamos reconociendo, Señor, la labor, el trabajo de nuestro pastor, Señor. Gracias, Padre, porque estimamos, Señor, porque tú le has puesto aquí y estimamos el trabajo, Señor, que él hace. Gracias en esta hora y queremos pedirte, Señor, que nos enseñe, que seas tu Padre recordándonos estos principios y que podamos en esta noche gozarnos, Señor, y honrar tu nombre. Señor, dirígenos, danos esa mente y ese corazón dispuesto, Padre, para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. El pastor y el rebaño. El ministerio, hermano, pastoral está lleno de retos. Y en este peregrinaje o en este caminar hacia el cielo o hacia esperar la venida del Señor, el pastor debe de cuidar su corazón, cuidar su vida y cuidar a aquellos que el Señor le ha puesto bajo su mano, bajo su cuidado, la redundancia. Por ejemplo, su esposa, sus hijos, la iglesia. Entonces, la labor del pastor llega a ser algunas veces compleja, hermanos, y demandante por la múltiple tarea que realiza. Es decir, la vida del pastor o el ministerio pastoral está lleno de muchas cosas que públicamente no se conocen, o que algunas cosas suceden íntimamente, pero que aquí al frente no se dan a conocer. Entonces la vida ministerial o la vida pastoral está llena de muchas cosas o de muchos retos que el pastor debe de enfrentar. Y uno de los retos que el pastor o la persona que es llamado por el Señor al ministerio pastoral es tomar esa responsabilidad. Ese es un reto grande. Es decir, hay muchas congregaciones hoy que no tienen un pastor que les dirija, que les cuide, que les enseñe. Porque, hermano, es difícil tomar la decisión o decirle sí al Señor para este ministerio. El Señor muchas veces nos está llamando y nos está enseñando, pero Él espera que nosotros tomemos la decisión voluntariamente para esta responsabilidad. Entonces, ¿pero por qué no se toma? Porque primeramente tiene que ser algo dado por el Señor. Y una de nuestras hermanas de las que pasó acá a cantar, dijo que tiene que ser la vocación. Es decir, tiene que tener la vocación dada por el Señor. Y esto es muy importante cuando se toma la decisión en cuanto a este ministerio. Entonces, pero quiero
hablar acerca de las responsabilidades o de la responsabilidad que el Señor le ha delegado al pastor. Y vaya a la Biblia conmigo. Aleluya. En el versículo 2 que leímos, dice la Escritura, hay un mandato, hay un imperativo para el pastor. Y estas son, quiero que veamos dos responsabilidades principales que Dios le ha delegado o ha mandado o le pide al pastor o al anciano que está guiando la congregación. Y dice la Escritura, apacentar la grey. Esta es una de las responsabilidades que tiene el pastor, es decir, es uno de los trabajos. Implica, hermanos, alimentar a las ovejas con la enseñanza de la Escritura, de la palabra de Dios, protegerlas, cuidarlas, guiarlas en la enseñanza para que puedan crecer o puedan conocer aún más al Señor. Entonces, esta responsabilidad es una de las responsabilidades más importantes que el Señor le ha delegado al pastor. Es decir, una de las responsabilidades que el pastor tiene, y yo diría una de las principales, es enseñar o apacentar la grey del Señor. Es decir, y esto de apacentar la grey del Señor implica muchas cosas. Es decir, es necesario hacer un arduo trabajo para poder traer una enseñanza o una predicación firme, sólida, porque es necesario trabajar mucho para poder elaborar algo, una enseñanza, por ejemplo. Entonces el pastor tiene que estar leyendo, investigando, dedicando mucho tiempo a la Escritura, a la oración. Entonces la responsabilidad que el Señor le ha delegado de apacentar la grey no es tarea fácil. ¿Por qué razón, hermanos? Porque hay diferentes maneras de pensar dentro de la congregación o algunas veces de tomar decisiones. Entonces, cuando también no se valora el trabajo o no se reconoce la autoridad que Dios ha dado al pastor, es más difícil todavía hacer la labor de apacentar la grey. Entonces, una de las responsabilidades, es decir, la responsabilidad más importante del pastor hacia la iglesia, es predicar la palabra, enseñar fielmente la doctrina bíblica. Entonces, el Señor nunca ha enviado al pastor a edificar la iglesia, sino le ha enviado a predicar la iglesia, a enseñarle a la iglesia, porque cuando el pastor predica o enseña, por eso es necesario prestar atención y ser reverente a la palabra que el pastor trae. ¿Por qué razón? Porque el Señor va a usar esa palabra que trae el pastor para edificar su iglesia. Es decir, mientras el pastor está enseñando o cualquier líder está enseñando, el Señor va a usar esa palabra para edificarle a usted. Cuando el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos que sobre esta roca edificaría su iglesia, dijo el Señor Jesucristo, es decir, Él va a edificarla, pero para edificar su iglesia necesita que el pastor enseñe la palabra de Dios, y que la iglesia crezca en Dios. Yo me acuerdo que a mi pastor yo le preguntaba y le decía, hermano, ¿qué significa esto? O esta palabra. Porque yo estaba interesado en aprender más de la palabra del Señor. Entonces, el pastor, la responsabilidad más grande que tiene es enseñar la palabra del Señor al pueblo, a la iglesia. Porque esa es la tarea que el Señor le ha mandado hacer. Amén. Fielmente. Entonces a nosotros nos corresponde prestar atención y obedecer esa palabra. Si queremos que el Señor transforme nuestra vida, es necesario poner atención y practicar la palabra. Que venir al templo no se nos haga como una rutina. Rompamos con esas cosas que nos afectan en nuestra vida espiritual, sino que venir a la casa del Señor sea un anhelo, sea un deseo por estar aquí en este lugar. No importa quién va a predicar, va a ser la palabra del Señor. Aleluya. Amén. Entonces esto es muy importante. Y cuando el Señor dice, le encarga a los ancianos a través de Pedro acá, le dice, apacentar la grey. Y este es un imperativo, es un llamado, es un mandato, es una orden del Señor, hacerlo fielmente. Y más tarde vemos que el mensaje no se puede comprometer con nada ni con nada.
el llamado del pastor o el trabajo que el pastor debe de hacer es enseñar. Entonces, y a nosotros nos corresponde, hermano, obedecer la palabra y estar atentos. Entonces, es muy importante que cuando nuestro pastor esté enseñando, repito, pongamos mucha atención. Porque esa palabra que el Señor va a traer a través de él, esa el Señor la va a usar, el Espíritu Santo la va a usar en nuestra vida para labrar o quitar o cortar aquellas cosas que no están bien en nosotros como ovejas. Amén. ¿Por qué razón? Porque necesitamos cada día ir parecernos más a Cristo. Es decir, la palabra va cortando como espada, como navaja, como cuchillo. Es decir, con ese filo fino, un corte bien hecho que nos va moldeando para que nos parezcamos más a Cristo. En los sermones pasados decía que la gente no quiere saber de la iglesia ni de los cristianos. La gente quiere ver en los cristianos las obras de Cristo. Es decir, quieren ver a Jesús caminando en nosotros. Es decir, que ver las obras de Jesús. Que los cristianos nos parezcamos más a Jesús. Amén. Porque la vida cristiana no es una competencia. La vida cristiana es dar testimonio de lo que Cristo ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que Jesucristo quiere que hagamos? Bueno, según ese pasaje, predicar la palabra, y es una labor muy grande, muchas veces desgastante, agotadora. Por eso es necesario que prestemos atención cuando una persona predica acá, porque no sabemos cuántas horas ha dedicado a estar estudiando, que pudo hacer otras cosas, y las dedicó para estudiar y traer una palabra. Entonces, pero quiero que vaya a un pasaje más, y vaya conmigo y vea lo que el Señor le ha confiado al pastor en sus manos. Hechos capítulo 20, versículo 28 al 30. Hechos capítulo 20. Si gusta ir conmigo, no vamos a leer muchos versículos el día de hoy, pero sí vamos a leer algunos versículos sobresalientes que nos enseñan acerca de este tema. La Escritura dice aquí, en Hechos, capítulo 20, versículo 28 al 30, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual, vea, dice, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén. Y dice el versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Pero la palabra que quiero tomar dice que Él ganó por su propia sangre. Es decir, que el pastor, además de la responsabilidad que tiene de enseñar, tiene la responsabilidad de cuidar o de estar, lo que se le ha encargado al pastor de cuidar es la iglesia del Señor. Y dice la Escritura acá que Él la compró con su sangre. Es decir, Dios le ha confiado a nuestro pastor un tesoro grande en sus manos. ¡Aleluya! Y a nosotros nos ha dado, como iglesia, un pastor que debemos de cuidar también. Entonces, de esta manera, vemos el pasaje que lo que el Señor le ha confiado al pastor, es decir, es algo muy valioso, es la iglesia del Señor, la que Él compró con su sangre, dice acá el pasaje. Entonces es una gran responsabilidad. Pero vaya conmigo a la carta de Pedro rápidamente. Primera responsabilidad que el Señor le ha encomendado, que no es tarea fácil al pastor, el Señor, es apacentar la grey. Pero hay otra responsabilidad que quiero que notemos ahí en los versículos que hemos leído. En el versículo 2 dice: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Vea la otra cosa o la otra responsabilidad que Dios le ha delegado al pastor. Dice: cuidando de ella. Es decir, Dios le ha enviado o Dios le ha dado al pastor la responsabilidad de cuidar de la grey o de la iglesia o del rebaño o de las ovejas, que no es una tarea fácil también.
Entonces estar al cuidado o velando por las ovejas o por la iglesia. Cuidar implica orar por la iglesia. Cuidar de ello implica traer un consejo a la iglesia, que es a las ovejas o al rebaño, que es una responsabilidad grande también, que estas cosas no las vemos, pero es un trabajo grande que hace el pastor. Muchas veces no se estiman o no se valoran, pero están ahí porque es algo que Dios le ha delegado que él haga. Y son cosas que muchas veces no se toman en cuenta o que nosotros no tomamos en cuenta. Entonces, y dice el versículo acá, que cuide de ella. Entonces, el Dios le ha dado esta responsabilidad, que cuide y con disposición, que pueda haber esa disposición a hacer el trabajo. Y vea, dice el versículo acá, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y vea el contraste que está entre estas cosas aquí, no por fuerza, sino voluntariamente. Vea la comparación que hace acá. Y vea que cuando Dios llama a una persona al ministerio, porque el pastorado debe de ser de una persona llamada del Señor directamente, cuando Dios llama a una persona al ministerio pastoral, lo va a hacer voluntariamente y con ánimo pronto. Pero si no es llamado al ministerio pastoral, lo va a hacer a la fuerza o quizás buscando otros beneficios. Vean la comparación. Entonces, ¿por qué están ahí? Entonces, cuando Dios llama a la persona a apacentar la grey, la persona lo va a hacer con ánimo pronto. Va a sacrificar su familia, sacrifica su propia vida, su tiempo muchas veces. Entonces, esto implica el trabajo que el pastor hace día a día cuidando de la grey del Señor. Entonces, hermanos, el cuidar de ella implica vigilarla, supervisarla, velar por las almas de la iglesia. Es la tarea que el pastor hace, y no solamente el pastor, sino deberíamos de ser también los líderes y cuidarnos los unos a los otros. Amén. Ayudar en la labor. Otra más, hermano, Hebreos 13:17, rápidamente, ahí atrásito, Hebreos 13:17, ese versículo lo vamos a ver en dos partes, pero quiero que veamos solo la primera parte ahora, en este momento. Hebreos 13:17, amén, dice la palabra del Señor, amén, de esta manera: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Vea, esto es lo que quiero que notemos acá. Dice, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Qué implica velar? Eso implica el cuidado que ellos ejercen o que ellos hacen de nuestra alma. Dice, como quienes han de dar cuenta, para que, dice, como quienes han de dar cuenta, lo hacen ellos, velan por nuestras almas. El pasaje nos está enseñando acerca de esta labor. Y por lo tanto, hermano, quizás nosotros ni oramos, o se nos olvida, pero siempre nuestros pastores están orando. Entonces, y esto, hermano, no debe a nosotros, no a nuestros pastores oran, a nuestros líderes, nosotros también debemos de orar por nuestros pastores. Amén. Entonces, las motivaciones que nos han enseñado los pasajes anteriormente o aquí en la carta de Pedro, es que ellos lo hacen y nosotros tenemos que también hacerlo. Pero vayamos rápidamente conmigo al versículo 4 de Primera de Pedro. Primera de Pedro 5:4. Amén, dice la palabra del Señor aquí. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Dice la Escritura 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, nuevamente recordemos que Jesucristo va a volver. Amén. En la carta en el libro de Apocalipsis nos enseña que Él va a regresar con galardón, Él va a regresar con corona. Entonces, hermano, cuando Él aparezca, entonces veremos que igualmente para el pastor como para la iglesia, que valió la pena el esfuerzo o valió la pena ver servido al Señor Jesucristo. En otras palabras, hermano, que esto tiene recompensa. Todo sacrificio o todo trabajo que hagamos en la obra del Señor en agradecimiento, el Señor no se queda con eso, sino que también Él lo va a recompensar. Es decir,
no solamente vamos a hacer la labor de agradecimiento, sino ese agradecimiento el Señor va a recompensarlo un día. Así como la labor que hace nuestro pastor un día va a ser recompensada por el Señor, así también la congregación nuestra vamos a recibir de parte del Señor. Pero aquí el pasaje está enseñando que después de apacentar la grey de Dios, después de cuidar fielmente la grey de Dios, dice la Escritura que el Señor va a recompensar el trabajo que ha hecho el pastor. Amén. Entonces esto es muy importante. Entonces, hermano, viendo acerca de esta responsabilidad, ahora quiero que pasemos rápidamente a nuestra responsabilidad como iglesia. Hemos visto la responsabilidad como pastor hacia la iglesia, pero veamos lo que la Biblia nos enseña o lo que el Señor nos enseña de nosotros hacia nuestro pastor. También la Biblia nos habla a nosotros. Amén. ¿Cómo podemos, qué podemos hacer por nuestro pastor? Y la Biblia nos está enseñando. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como iglesia con nuestro pastor? Vaya conmigo a 1 Tesalonicenses 5:12 al 13. 1 Tesalonicenses 5:12 al 13. Amén. Gloria a Dios. Todos somos de casa, podemos hablar más Sí. en confianza, ¿verdad? Amén. Entonces, pero en la Escritura, hermano, es bien clara. Miren, en la Escritura es, si nosotros pensamos y observamos y acatamos lo que el Señor nos está enseñando, es muy precioso. Amén. 1 Tesalonicenses 5:12 y 13. Amén. El apóstol Pablo, escribiendo a Tesalónica, le recomienda y dice: os ruego, os rogamos, hermano, primero, que reconozcáis a quienes, a los que trabajan entre vosotros y nos presiden o nos dirigen o nos guían en el Señor. Dice: a los que nos amonestan, a los que nos animan, a los que nos exhortan, que os tengáis en mucha estima, es decir, que los estimemos. Y dice: y amor, y que les amemos por causa de la obra que ellos desempeñan dentro de la iglesia. Y dice: y tener paz entre ellos, que pueda haber una buena relación entre el líder y las ovejas y viceversa. Que pueda haber una buena relación. Pablo le ruega a los hermanos aquí que haya una buena relación entre ellos. Es decir, que puedan respetar la autoridad que Dios les ha puesto a ellos. Es decir, que puedan respetar la autoridad del pastor que Él ha puesto, que el Señor ha puesto. Entonces, Pablo le ruega acá y vea las dos cosas que le recomienda, o la responsabilidad. Le dice que lo reconozcan y que les tengan en alta estima o en mucha estima. Esta palabra estima se traduce también como respeto. Entonces, la Escritura, esta es una responsabilidad de la iglesia hacia con nuestro pastor. Y el pasaje nos está enseñando esas cosas y no nos vamos a detener porque son bien claras. Entonces, una de las cosas que la iglesia debe de hacer o tenemos que hacer es reconocer el trabajo que hace nuestro pastor. A ver, es reconocer el trabajo. Es decir, y todos los que trabajan entre vosotros, todos los que nos dirigen, pero en este caso está refiriéndose a los que lo presiden, a nuestro pastor. Entonces, hermanos, como iglesia tenemos eso. Y otra de las cosas, en el versículo, en 1 Timoteo 5:17 al 18, vayan conmigo, rápidamente vamos a ver estos versículos. Solamente quiero traerlos a reflexión y que podamos leerlos en esta noche. 1 Tesalonicenses capítulo 5, perdón, 1 Timoteo 5, 17 y 18 dice: los ancianos que gobiernan bien, dice, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y en enseñar. Como que se está repitiendo el versículo que hemos leído anteriormente. Pues la Escritura dice: no pondrá posar al buen que tría y digno es el obrero de su salario. Más tarde tocaremos en esta parte. Pero dice el pasaje acá, otra de las responsabilidades que tenemos como iglesia es, dice que sean dignos, sean tenidos por dignos de doble honor. Es decir, que pueda haber ese respeto para con nuestro,
con nuestros ancianos, con los que nos gobiernan, es decir, con nuestro pastor. Es decir, no solamente reconocer el trabajo de ellos, sino también tener mucho respeto por ellos. Es decir, honrarles a ellos. Me refiero a honra, le estoy refiriendo a respeto. Entonces, Oh, Jesús, la aleluya. Escritura nos está enseñando. Pero vaya conmigo a Hebreos 13:17, donde estuvimos hace un momento. Hebreos 13:17. Otra de las responsabilidades que tiene la iglesia para con nuestro pastor está ahí. Y dice Hebreos 13:17. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Es un pasaje bien conocido. Pero estos versículos hacen referencia a las responsabilidades muy específicas, hermanos, que tenemos como iglesia. Es decir, a obedecer a nuestros pastores. Primero, que les reconozcamos el trabajo que ellos hacen. Es decir, valoremos la labor del pastor. Valoremos y luego les tengamos por dignos de doble honor. Que pueda haber ese respeto. También que podamos obedecer. Hermanos, es fácil obedecer cuando las cosas están bien, pero es difícil cuando algunas veces tenemos que obedecer y hay cosas que en nuestra vida necesitan cambiar, refiriéndose cuando es enseñada la palabra. Entonces, hermano, quiero que veamos 4 cosas rápidamente de las responsabilidades específicas de la iglesia para con el pastor. Número 1, el reconocimiento. Número 2, la obediencia. Número 3, la estima. Y número 4, el sostenimiento digno. Y esto lo hemos visto en los versículos anteriores. Y quiero que vaya conmigo primeramente a Efesios capítulo 4, versículo 13 al 12. Número 1, el reconocimiento. Amén. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12. A ver, el reconocimiento. Una de las cosas, según este versículo, que la iglesia debe reconocer, que tu pastor o nuestro pastor es un regalo de Dios para la iglesia. Amén. Es una de las cosas que la iglesia debe reconocer. Que el pastor es un regalo de Dios para la iglesia. Hay muchas congregaciones que no tienen pastores. En los Estados Unidos, muchas congregaciones cierran sus templos por falta de dirección, de un liderazgo dentro de la congregación durante el año. Hay muchas congregaciones que cierran. Pero es necesario que nosotros valoremos lo que Dios nos ha dado. Y primeramente reconocer que el pastor es un regalo de Dios para esta congregación. Amén. ¿Qué dice la Escritura en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12? Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, el propósito, hermanos, de todo esto, dice que él constituyó. Es decir, el ministerio pastoral no es que alguien se lo inventó, ni la iglesia. Es decir, que el ministerio o el pastoral, igualmente la iglesia del Señor, es el diseño de Dios. Es decir, Él estableció, cuando Él dice acá, y Él mismo, hablando de Jesucristo, constituyó o estableció, o es decisión de Él crear estos ministerios para la edificación de la iglesia, para perfeccionar a los santos. Y dice que Él constituyó o Él estableció pastores y maestros que nos enseñen, porque es necesario que la iglesia tenga una guía espiritual para poder crecer. Es necesario. Entonces la Escritura dice que Él los estableció. Esto no es un invento de los hombres. Dios estableció pastores para eso. Es decir, Él estableció para que la iglesia pueda funcionar. Por eso es que es un cuerpo. Hay muchas funciones, pero hay muchos miembros, pero todos somos uno solo. Amén. Entonces, una de las cosas, hermano, el propósito de Dios el propósito por el cual Dios ha dado a un pastor es porque lo
y es para perfeccionar a los santos. Hermano, otra de las cosas, reconocer que Dios ha llamado al pastor, reconocer que Dios lo puso en autoridad sobre nuestra vida espiritual y sobre la vida de nuestra familia. Dios le ha delegado autoridad a nuestro pastor para que pueda ejercerla sobre nuestra vida. Algunas veces esa autoridad es violentada por nosotros. Algunas veces esa autoridad es retada por nuestra forma de actuar. A ver, entonces, pero como iglesia cometemos un error y muchas veces no nos damos cuenta. Entonces, y es necesario que nosotros podamos corregir esas cosas. Si otros lo hacen, pero nosotros no lo vamos a hacer, porque aquí cada quien va a dar cuenta delante del Señor, así como iglesia, así como el pastor, todos vamos a dar cuenta del Señor. Entonces, al Señor, algunas veces la autoridad que el pastor tiene ha sido delegada por el Señor. Por lo tanto, nosotros debemos de respetar esa autoridad y someternos a esa autoridad. Es decir, es algo voluntariamente, no es por fuerza. El propósito es que podamos nosotros crecer. Y es necesario. Entonces, la autoridad que Dios le ha dado a nuestro pastor sobre la familia. Otra de las cosas, hermano, primeramente, reconocer que Dios nos ha dado nosotros. Segundo, la obediencia servicial. Mire, a veces, como decía anteriormente, es fácil obedecer cuando entendemos que por qué se nos dice lo que tenemos que hacer. Pero otras veces no es tan fácil porque no entendemos algunas veces o no estamos de acuerdo con lo que se nos dice que tenemos que hacer. Es decir, es fácil cuando estas cosas no nos afectan, pero cuando hay cosas que tenemos que hacer y no estamos de acuerdo, es muy difícil obedecer. Pero el Señor nos ha enseñado en los versículos que hemos leído que obedezcamos a nuestros pastores. Amén. Y tenemos la opción de no obedecer también. Pero eso es peligroso, porque eso la Biblia está diciendo que no es así. Y el Señor está diciendo que debemos de obedecer voluntariamente. Amén. Pero esto es posible solamente cuando tenemos una buena comunión con el Señor. Estas cosas son fáciles, pero cuando no hay una buena comunión con el Señor, cuando hay otros enfoques, esto parece ser no muy aceptable dentro de nosotros. Entonces, pero es necesario, hermano, que estas cosas las podamos reconocer. Entonces los pastores tienen una autoridad delegada por el Señor para hacer el ministerio que se les ha encargado que haga delante del Señor y hacia nosotros. Entonces, otra de las cosas, hermano, que debemos de reconocer también, que cuando el pastor hace la función o hace su trabajo, no es perfecto. Es una de las cosas que debemos de saber, que el pastor no es perfecto. Si Dios hubiese querido que el pastor o la persona que iba a dirigir la iglesia fuera perfecto, nos hubiese enviado un ángel. Pero Él no quiso enviar ángeles del cielo. Él tiene mucho. Quiso establecer pastores. Amén. Y los pastores también cometen errores como nosotros. Amén. En algunas ocasiones. Entonces, pero eso no debe de nosotros debemos de reconocer que somos humanos también. Aleluya. Entonces, hermano, con esto no estoy justificando únicamente, estoy diciendo lo que la Escritura nos está enseñando. Aleluya. Amén. Entonces es necesario que nuestra mirada esté siempre dirigida hacia el Señor. Es decir, esté puesta en el Señor y someternos a una autoridad que Dios le ha delegado a nosotros. Entonces la Escritura nos está enseñando estas cosas. Número uno, reconocerlo. Número dos, la obediencia es una de nuestras responsabilidades específicas. Número cuatro, y para ir terminando, la Escritura nos está enseñando que podamos estimar el trabajo de nuestro pastor. Hermanos, si realmente nosotros estimamos a nuestro pastor, como la Biblia nos está enseñando que lo hagamos, hay muchas cosas que usted puede hacer por su pastor. Amén. Si, hermano, hay esa estima, si usted ama a su pastor, hay muchas cosas que usted puede hacer por su pastor, y esto puede, de esta manera, le puede agradecer y le llenarán de gozo. Primeramente, una de las cosas, hermano, que usted puede hacer por su pastor es orar por él y por su familia.
¿sabe que los líderes, o en este caso pastores o personas que desempeñan un liderazgo dentro de la congregación, son el blanco del enemigo? ¿Sabe que el enemigo ataca a las personas que están en el liderazgo grandemente para poder detener la obra del Señor? Entonces, una de las cosas el pastor necesita de nuestras oraciones, es decir, que oremos por ellos. Porque es necesita que la iglesia también esté orando por ellos. Que oremos, hermano, por su matrimonio, que oremos, bueno, en este caso, por cosas, hermano, de la familia, muy personales de ellos. Porque son necesarias. Es decir, que oremos al Señor para que el Señor le fortalezca. Que oremos al Señor para que el Señor le ayude a pasar las dificultades o las pruebas que vienen a su vida. Que oremos por muchas veces quizás hay desánimo, pero que el Señor sea dando fuerzas. Entonces constantemente también, así como ellos oran por nosotros, así nosotros debemos de orar por ellos. Amén. Y uno de los pasajes más que quiero tocar, y con esto voy a cerrar, hermanos. Quiero que vayan conmigo a la escritura, a 1 Timoteo 5:17. 1 Timoteo 5:17. Amén. Esto lo voy a predicar porque yo lo hago con mi pastor también. En la iglesia de Nuevo Congreso, yo lo hago. Y debemos de hacerlo. Amén, porque la escritura nos enseña. 1 Timoteo 5:17. Amén. ¿Tenemos? Amén. Dice la escritura, hermanos, y lo que vamos a ver aquí es el sostenimiento de él. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Dice, pues la escritura dice, hablando del Antiguo Testamento, hablando del libro de Deuteronomios, capítulo 25, versículo 4, de Isaías 28, 24 al 28, no pondrá bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Toda persona que trabaja secularmente, de lo que sea, es digno, merece su salario. En estas cosas no voy a tocar, pero vamos a tocar, como sea la iglesia, como no ministra, pero vamos a tocar lo que la Biblia dice. Dice el versículo acá que no pondrá bozal al buey que trilla. Vea, no dice el buey que ara. No dice así el versículo. Dice el buey que trilla. Arar y trillar son dos cosas muy diferentes. Y algunos aplican esto que al buey que ara. Es muy diferente. Cuando la Biblia habla aquí de trillar, ¿qué es trillar? Bueno, hermanos, trillar es la acción o es el acto de separar el trigo de la espiga y también de la cizaña. Entonces, el trillo es un pedazo de madera, y se lo voy a poner así para que lo entendamos bien rápido, como una puerta de una cerca, a unos 4 pies por 6 pies, maderas juntas, pesadas, que es alada por un caballo, un asno o por los bueyes normalmente. Entonces, el agricultor se sube en eso, y en ese trillo, y pasa sobre el grano para poder sacar el grano de la espiga y separarlo de esta manera. Eso se hace cuando hay cantidades grandes para sacar el trigo de lo que es la espiga. Entonces, hermano, cuando la Biblia habla acá, entonces el buey dice aquí, cuando está haciendo esa acción, no le ponga bozal o no le prohíbas que coma de ese fruto, de esa labor, que pueda comer él también. Si él está haciendo la labor de trillar, aguantando todo el día esa madera y aquí todavía encima para poder sacar, que declarar el trigo, en otras palabras, él tiene también derecho a comer, porque está trabajando. Entonces, lo que Pablo le está diciendo aquí a los hermanos
es que ellos puedan también ser parte o poder apoyar o poder sustentar o dar un sostenimiento digno a quien los lidera, a quien trabaja entre ellos o a quien hace la labor del cuidado pastoral. Entonces Pablo le está diciendo aquí a los hermanos, miren, la Biblia dice allá en el Antiguo Testamento que no le prohíbas, porque toda persona que trabaja tiene derecho a comer, tiene derecho a un sostenimiento digno, tiene derecho a tener un nivel de vida como la iglesia esté en sus posibilidades. Amén. No sobre, sino a como se pueda, pero él tiene derecho. Dice el Pablo aquí a los hermanos, les está diciendo a ellos. Entonces, y esto lo estamos aplicando a nuestra vida. Entonces, la iglesia tiene la responsabilidad de sostener de una forma digna a su pastor y a su familia, según sus necesidades y según la capacidad de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque dice Pablo, para que ellos puedan dedicarse a la predicación del evangelio, puedan dedicarse a la visita, puedan dedicarse a la oración, porque necesitamos. Hace un tiempo nuestro pastor trabajaba, Luciana, Dallas, se iba toda la semana, venía el sábado en la noche, el domingo a predicar. Pero la iglesia era pequeña. La iglesia creció y luego se le pidió a él que ya dejara su trabajo y se dedicara 100% a la iglesia. Nosotros hemos tenido más frutos ahora que él está al 100% en la iglesia que antes. La iglesia estaba en números rojos y esto es cosas que, pero ahora, gracias a Dios, estamos muy bien. Gloria a Dios. Entonces, estas cosas, hermanos, la Biblia nos está enseñando, primeramente, que reconozcamos el ministerio pastoral. Segundo, que pueda haber una obediencia. Tercero, que podamos estimar el trabajo de Dios. Y cuarto, que podamos, hermanos, dar un sostenimiento digno. Estas cosas nos está enseñando la Escritura y eso son responsabilidades, así como el pastor tiene responsabilidades, así la iglesia también tiene responsabilidades. Vive Cristo, Amén. Y todos somos un cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, todos tenemos funciones diferentes, pero todo es para la gloria de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por bendecirnos. Gracias, Señor.